Una nueva semana y una nueva entrega de Hablemos de Salud. Bienvenidos y gracias por abrirnos las puertas de su casa nuevamente y el estar siempre ahí, semana tras semana, a través de la pantalla de nuestro canal. En el día de hoy tendremos un programa dedicado a las enfermedades raras, pero antes quiero recordarles que pueden que los profesionales invitados en el día de hoy respondan, así como también todos los temas que ustedes desean sean tratados en posteriores programas. Como es tradicional, tendremos todas las noticias nacionales e internacionales de la mano del doctor Bernardo Wolson. Seguimos promoviendo la diabetes, la prevención y educando en cómo cada paciente debe seguir su tratamiento. Para ello tenemos a la doctora Natalia Miranda, que nos hablará justamente del tratamiento del paciente diabético con una diabetes ya diagnosticada. También tendremos un informe desde el Instituto de Aeróbic de Débora Jurkiewicz con una de las actividades que allí se realizan. Recibimos en estudios para hablar sobre enfermedades raras al doctor Alfredo Toledo. Él es máster en gestión y en planificación de salud y también vicepresidente del Sindicato Médico del Uruguay. Lo va a acompañar la señora Andrea Falero, mamá de María José, quien padece una de estas enfermedades raras como es el síndrome de Aicardi. Como pueden ver, ya me encuentro con el doctor Toledo, a quien le damos la bienvenida. Bienvenido, doctor. Gracias por estar en nuestro programa. La verdad que es un honor tenerlo hoy aquí. Antes que nada, quiero felicitarlo. Feliz Día del Médico. Muchas gracias. En realidad, y agradecerle este tiempito que sabemos que inmediatamente desde aquí se tiene que ir volando a una actividad. No, muchas gracias, Ana María. Siempre es lindo conversar de salud. Y bueno, sobre todo de los temas vinculados con las enfermedades que hasta este momento se llamaban raras y ahora estamos como que dando vuelta un poco el término. Son poco frecuentes en realidad, ¿no? Exactamente. Eran enfermedades muy raras porque hace 10, 12, 15 años atrás, el siglo pasado tal vez, nosotros nos encontrábamos frente al paciente y no podíamos diagnosticarlo, no lo entendíamos, íbamos a buscar la literatura y no teníamos información, mucho menos tratamiento. Entonces eran realmente raras y de ahí la denominación de raras que tuvieron. Hoy, por suerte, el desarrollo de la medicina, de la ciencia, permite hablar de enfermedades poco frecuentes, como tú decías. Ya dejaron de ser raras para ser poco frecuentes. Las conocemos, sabemos su nombre, sabemos qué las produce y sabemos en muchos casos cómo tratarlas. Sin duda que la medicina avanza a pasos agigantados día a día y minuto a minuto en realidad. Pero de todas maneras, Uruguay, un país chico, incluso hasta en el mundo, digo, siguen siendo enfermedades raras, poco frecuentes, donde tenemos muy poca información, sí. No estamos educados en el tema y más que nada tampoco se cuenta con los medios como para poder, digamos, solventar una enfermedad de este tipo. Si hablamos de una enfermedad rara o una enfermedad poco frecuente, ¿cómo lo definiríamos? ¿Qué vienen a ser las enfermedades raras, por ejemplo? Lo más fácil para hacer para decir qué es una enfermedad rara son aquellas enfermedades que son poco frecuentes. ¿Por qué te digo esto? Porque tienen una variedad amplísima. Si yo digo el número, hasta nos vamos a asustar. Son 7.000 enfermedades que hoy ya sabemos que tienen nombre y que son estas enfermedades que decimos que son poco frecuentes. Entonces, lo mejor cuando hablamos de este tipo de enfermedades son aquellas que tienen una muy baja prevalencia, que son en números absolutos muy poquitos los pacientes que tenemos. Te doy un ejemplo para entenderlo. La hemofilia es una enfermedad muy poco frecuente. Tal vez en Uruguay hemofílicos haya 200, 250. Eso es una enfermedad muy poco frecuente, una enfermedad
de la cual casi todos hemos sentido hablar, y bueno, eso es la mejor definición que nosotros podemos dar para enfermedad rara, porque después tenés genéticas, neurodegenerativas, ¿viste? A eso iba. Entonces, es tan grande y tan amplia la gama que se hace complicado. Lo más importante es lo que tú decías, pero con un matiz, se conocen poco. Pero no pensemos que es exclusividad de la población. Los médicos conocemos pocos. Los médicos, probablemente nosotros cuando salimos de la facultad, no teníamos el conocimiento de que había 7.000 enfermedades más. Y todos los días van apareciendo nuevas, y todos los días van apareciendo tratamientos nuevos. Entonces ahí es donde se da esa conjunción tan linda que es entre aquel que tiene la enfermedad, entre la familia de quien tiene la enfermedad y el equipo de salud y los médicos. ¿Y cómo llega un médico a diagnosticar una de estas enfermedades con tan poco conocimiento? Y bueno, hoy tenemos algunas posibilidades electrónicas que nos ayudan muchísimo, ¿no? Primero porque hay quienes se han ido lentamente especializando, no en la totalidad de las enfermedades raras, pero sí hay médicos que, por ejemplo, en la parte de pediatría, en ginecología, en hematología, han hecho una especialidad y tienen más conocimiento. Pero también tenemos, como yo te decía, las posibilidades electrónicas que hoy tenemos de comunicarnos con el mundo, y que cuando tenemos frente a nosotros un paciente con estas características que son difíciles de interpretar, y es natural que así lo sea, bueno, hay centros de referencia, hay lugares en el mundo donde nos pueden ayudar a hacer el diagnóstico lo antes posible, que no es un tema menor, el poderlas diagnosticar, el saber qué es lo que tiene esta persona, este niño, lo antes posible, es fundamental. Cambia radicalmente el futuro, el después. Doctor, ¿cuáles son las enfermedades raras más frecuentes, por así decirlo, aquí en Uruguay? ¿De qué tipo de...? Usted nombraba una recién, sí, que es la que hemos oído nombrar, pero ¿qué otras enfermedades hay acá que nos puedan llamar la atención a todos y poner un síntoma alertador? Porque, digo, nadie está libre y no sabemos, de repente un hijo, un familiar, tiene determinados síntomas y quizás pueda hacer eso. Hay muchas enfermedades neurológicas. A ver, por nombrar alguna que también ha sido muy conocida, el año pasado mucha gente se tiraba un balde de agua con hielo y demás, y esa era para recaudar fondos para la esclerosis lateral amiotrófica. La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad también poco frecuente, poco conocida del sistema nervioso central. Hay también enfermedades neurológicas que afectan la ataxia, que es una enfermedad que también se conoce. La ataxia tiene diferentes modalidades y diferentes formas de presentarse, y son aquellas personas que a veces uno ve con dificultades para trasladarse, para movilizarse, va afectando los miembros superiores, los miembros inferiores y demás. Y así podríamos seguir nombrando. El síndrome de Prader-Willi es una enfermedad que se está diagnosticando bien, se está tratando. La fibrosis quística también es una enfermedad poco frecuente, que en Uruguay se hace un tratamiento y tiene posibilidades aquella persona que la padece de ser tratado adecuadamente. Bueno, por ahí andaríamos, para no nombrar las cosas que ni hablar. ¿Y cómo se manifiestan a rasgos generales este tipo de enfermedades? Muchas de ellas aparecen ya con sintomatología desde el nacimiento. Entonces allí es cuando el perinatólogo o el neonatólogo o el pediatra empieza a ver que hay un desfasaje entre ese niño, entre el tiempo que va pasando y el desarrollo. Eso, insisto, cuando se orienta bien, cuando uno tiene esa perspicacia de ver que hay algo que no está funcionando ni desarrollándose bien, es muy bueno para el paciente y para la familia. Pero allí mismo empiezan a aparecer algunas dificultades de movimiento. Los ojos son una expresión muy clara,
a veces hay movimientos oculares, y insisto, de repente las etapas que va cumpliendo un niño recién nacido, que uno lo toma de las manos y responde de repente cuando tiene 3 meses y eso no lo logra hacer, cuando comienzan a caminar y no lo pueden hacer. Hay otras que tienen una expresión que es más tardía y allí es más, también suele ser muy difícil, ¿no? Pero, insisto, la gran mayoría tienen una expresión que nos permite ya desde los primeros meses, lo cual es muy bueno, poder ir pensando, por lo menos pensando que hay algo que no funciona bien. No siempre es una enfermedad rara, ¿no? Claro. Doctor, y en el caso de diagnosticarla, como usted bien decía hace un rato, ¿qué pasa con ese paciente? Digo, porque hay muchos ítems a tocar. Sí. Está el sector social, está el sector, por otro lado, de que tiene una enfermedad que no es frecuente, sí, que hay poco conocimiento incluso hasta de los profesionales, sí, mismo como usted decía. ¿Qué hace esa persona? Y también le sumamos el factor social, de aislamiento. Todas las personas que tengan estas enfermedades están imposibilitadas, por así decirlo, parcialmente o totalmente. No, es lindísimo el tema que tú tocas, Ana María, y es un gran capítulo. Es un gran capítulo porque luego que uno hace el diagnóstico puede tener idea de hacia dónde va a ir ese paciente. Muchas de estas enfermedades generan discapacidades, pero no todas discapacidades intelectuales. Por tanto, ahí vamos hacia donde tú decías. El sector educativo juega un rol fundamental. Yo tengo que intentar que la persona se desarrolle al máximo. Siempre les decimos, basta de pobrecitos, acá no hay pobrecitos, sino que tenemos que empujar a esa persona que le tocó tener esa enfermedad para que se desarrolle al máximo y ayudarlo. Y muchas a él y a la familia, porque hay que educar a la familia. Y a la sociedad toda, porque a veces discriminamos mucho por una enfermedad o por una discapacidad que a veces es solamente física, pero intelectualmente esa persona nos puede entregar mucho. Entonces tenemos que socialmente y familiarmente ser mucho más amplios de lo que somos. A veces hay normativas que hay que cambiar, porque la normativa del trabajo, por ejemplo, no puede ser la misma para una persona sana, entre comillas, y para una que tiene otra enfermedad. Sí, hoy por hoy están tratando de insertar en la sociedad y en el sector laboral a este tipo de personas. Exactamente, y lo mismo desde el punto de vista educativo en todos los niveles, porque hay quienes avanzan en todos los niveles. Hay muchos ejemplos conocidos. Stephen Hawking es una persona que tiene una esclerosis lateral amiotrófica. Imagínense si a Stephen Hawking no le hubiéramos dado todas las herramientas para que se desarrolle, todo lo que el mundo se hubiera perdido por todos los aportes que él hizo desde su conocimiento y su inteligencia. En el ámbito deportivo tenemos ejemplos muchos. Hay un nadador, creo que se llama Phelps, tiene 6 medallas de oro olímpicas nadando, tiene un síndrome de Marfan. Si su familia hubiera dicho lo que habitualmente se hace, pobrecito, está en estas enfermedades poco frecuentes hay que romper algunas lógicas. La lógica institucional, por ejemplo. Nosotros tenemos que atenderlo donde estén las personas más capacitadas. De repente en esta institución hay una persona que tiene una enfermedad así, pero los que más saben están en esta. Entonces hay que romper esa lógica. La lógica de las fronteras, hay que romperla también, porque eso tenemos que lograr ese intercambio que se hace a través por suerte hoy tenemos múltiples posibilidades de redes, una en la cual estamos muy involucrados es la Alianza Iberoamericana de Enfermedades Raras, una alianza que une a todos los países latinoamericanos, más España y Portugal, en lo que hace a asociaciones de pacientes, federaciones de pacientes, centros tecnológicos
Y ahí es donde vamos logrando esa red. Lo que yo no sé acá lo puedo encontrar allá. Y ahí es donde vamos creciendo todos juntos. Es cierto lo que tú decís, nuestro país es un país chiquito, pero que son las desventajas o las ventajas también de ser un país chiquito donde nosotros podríamos ir lentamente concentrando el conocimiento, concentrando a aquellos que saben más y detectando rápidamente dónde están nuestros pacientes, nuestros enfermos y poderles dar una atención de más calidad. No digo solo médica, por eso es lindo este tema, porque abarca la salud, la educación, el trabajo, la familia, la sociedad. Nos empieza a obligar a ver esto que decimos tantas veces y no sabemos qué es una sociedad inclusiva. Es esto lo que tenemos que pelear, una sociedad que incluya, que nos acepte como somos y que nos ayude a formar parte de la misma. Doctor, muy interesante lo que dice. Nos vamos a una breve pausa y seguimos con el tema, ¿le parece? Nosotros nos vamos a una pausa y enseguida regresamos con el doctor Alfredo Toledo y se nos suma la señora Andrea Falero.